juicio relacionado con el juicio ejecutivo. Específicamente se trataba de una acción cambiaria y era el caso ese que tienen ahí en la pantalla. Para refrescar, decía que si tienen tenido que pagar $1 millón de los Estados Unidos por favor de la entidad mayor de la sociedad anónima. Posteriormente, esta sociedad constituye un fideicomiso denominado Fideicomiso de Administración de la entidad mayor de la sociedad anónima como fiduciarios por sentido blanco de esa sociedad anónima. A nivel de la sociedad anónima no se pagaría a favor del fideicomiso de administración de la entidad mayor de la sociedad anónima como parte del fideicomiso. Ante el incumplimiento en el pago, ha comparecido un mandatario del fideicomiso en representación de esta como operación cambiaria en la vía directa en contra de ese cliente que había que redactar un manera por medio del cual se adaptara la procesal que correspondiera. Habíamos dicho que básicamente aquí había dos grandes temas que daban al planteamiento de por lo menos las excepciones. Por un lugar, por una parte, el tema de que se hablaba de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando el nombre correcto es Estados Unidos de América, y eso producía la liquidez de la obligación, que decíamos había que buscar cómo encuadrarla en alguna de las excepciones que establece el artículo 619 del Código de Comercio, que no está establecida taxativamente. Y el otro tema era el de que el pagaré se había impostado a favor de un fideicomiso y era el fideicomiso a través de un mandatario el que comparecía al proceso a plantear la acción cambiaria. Entonces de ahí pues el fideicomiso como tal no tiene una personalidad jurídica, por lo tanto nunca se le puede haber endosado al pagaré, por lo tanto el fideicomiso como tal no podía ser parte en el proceso y el fideicomiso no podía otorgar un mandato. Entonces eso daba lugar a plantear una excepción de falta de personalidad, que si esta efectivamente se refiere al artículo 619, ni una falta de personalidad que no está taxativamente establecida, por lo tanto habría que tratar de encuadrarla en alguno de los casos que establece el artículo. Más o menos esos eran los comentarios que habíamos hecho la ocasión anterior. Los que estuvieron presentes en la clase pasada hicieron el ejercicio de tratar de recuperar el caso. Y ahí los trabajos que ustedes presentan me dio la oportunidad de leer un par de esos trabajos. Y si quieren empezar viendo algunas observaciones que habría que hacer a estos. En primer lugar, se plantea en los 2 o 3 trabajos que revisé una excepción de falta de personalidad. Como habíamos dicho en la clase anterior, creo que nadie de los que hizo el ejercicio planteó algún mecanismo de defensa basado en el tema de el error en la designación de la moneda. Pues aquí se planteó la excepción de falta de personalidad. Algunos de los trabajos que revisé no se toca el tema de la representación, y en otros se toca el tema de la representación, que vemos aquí que se le otorgó un mandato que hizo un mandato, se toca ese tema de la representación, pero se hace dentro de los documentos relativos a la excepción de falta de personalidad. Y eso no puede ser. La excepción de falta de personalidad, como ustedes saben, a lo que se refiere es a una carencia de legitimación. Para temas atinentes a defectos de la representación existe la excepción de falta de personalidad. Estaban mezclando dos cosas ahí. Luego, por lo menos en dos de estos trabajos se plantea solo la excepción sin plantear una oposición en la ejecución. En el juicio ejecutivo eso no se puede plantear excepciones aisladas. Si quiero plantear excepciones aisladas, tengo que presentar una oposición a la ejecución, aunque no tenga más argumentos que se correspondan a la excepción, pues simplemente presento la oposición, incluyo un parrafito en donde digo que la oposición la fundamento con los argumentos de la excepción y ya estuvo, pero formalmente tiene que existir una oposición porque la excepción no es válida, no es sensible. Y luego ya cuestiones particulares que vamos viendo en estos trabajos. Por ejemplo, en el primero dice comparación entre poner la excepción de falta de personalidad en contra del fideicomiso de administración de la entidad a nivel de la sociedad anónima. Como hemos dicho en otras oportunidades,
las excepciones no se plantean en contra de la demanda y no se plantean en contra de la otra parte. Simplemente se plantea la excepción. Y además, adelante, en este caso, si era una excepción bien específica que está taxativamente establecida en el artículo 619, pues hay que respetar la denominación que utiliza la ley. La norma lo que dice es la falta de personalidad del actor. Plantea ahí la excepción de falta de personalidad del actor. Ya después, si digo que la falta de personalidad es porque el juicio no tiene la legislación que ustedes quieren, ya será parte de los argumentos de la excepción. Pero en cuanto a la denominación, sería eso, como plantear la excepción en contra del juicio en este caso, y que hace falta el agregado de la propia ley de juicio, en el sentido que no es solo excepción de falta de personalidad, como sería una excepción previa de un proceso de conocimiento, sino que en este caso es una excepción de falta de personalidad. Y luego aquí ya vamos viendo el tema ese que les decía, que se mezclan temas de representación en la excepción de falta de personalidad cuando se trata de dos cosas distintas. Entonces, por ejemplo, ese caso es el caso honorable del juzgador que dicha acción fue promovida por el mandatario en la representación del Ministerio de Fideicomiso. Sin embargo, el honorable juzgador, en base a lo que establece el artículo 781 del Código de Comercio de Guatemala, el fiduciario debería identificarse como tal y, en su caso, al haber librado un mandato, el mismo debe representar al fiduciario y ahí está la representación. Entonces, sí, hay que tener cuidado de hacer la separación correspondiente en estos casos. Luego, el otro caso, igual solo se plantea la excepción de falta de personalidad sin oposición. Y dice: comparezco por una excepción de falta de personalidad en el actor para la promoción del juicio de acción cambiaria en la vida directa contra mi persona. Todo esto está de más. La excepción se llama excepción de falta de personalidad del actor. Punto. Ya, ¿por qué es que existe esa falta de personalidad? Como insisto, es parte de los argumentos de la excepción, que se hace valer en el apartado de hecho, no aquí donde solo estamos indicando cuál es la denominación de excepción. Y luego, en el desarrollo de los argumentos de esta excepción, la misma persona que los desarrolló se contradice, porque básicamente la idea aquí es que existe falta de personalidad porque este fideicomiso no tiene personalidad jurídica. Pero dice: con fecha tal, fue notificada la resolución de fecha tal en la cual se promueve. Por cierto, dice: fue notificada la resolución en la cual se promueve el juicio ejecutivo. Es cuando las dos cosas, el juicio ejecutivo se promueve por la demanda, no por la resolución. Con la resolución se admite para trámite la demanda. Pero bueno, como el juicio ejecutivo de acción cambiaria en la vía directa promovido por la entidad fideicomiso de administración de tal cosa. Jurídicamente, cuando utilizamos el término entidad, estamos hablando de una persona jurídica. Y entonces, si mi argumento es precisamente que ese fideicomiso no tiene personalidad jurídica, pues realmente no puedo referirme al fideicomiso como una entidad. Luego sigue diciendo: tal como quedó establecido en el párrafo anterior, el representante del grupo pagará la entidad tal según las condiciones en dicho documento pactadas. Es decir, que nunca libró pagaré a favor del fideicomiso de la administración de la entidad tal. Dicha entidad resulta tenedora del título en cuestión por posteriores endosos, en tanto que representada no figura como principal obligado y por lo tanto la vía directa es aplicable a los necesarios y cabalistas. Y esto no es cierto. Esto no es cierto porque en el pagaré el librador siempre es el principal obligado. Será el principal obligado a favor del beneficiario original si nunca lo endosa, o a favor del último tenedor si existieron negocios superiores, pero el librador siempre es el principal obligado. Entonces, el hecho de que el título haya circulado o no en el caso del pagaré no quiere decir que esa persona deje de tener la categoría de principal obligado. Y luego, aunque eso fuera cierto, aunque por alguna razón resulta que yo, que soy el ejecutado, no soy el principal obligado, eso no fundamenta una excepción de falta de personalidad en el actor. Fundamentará una excepción de falta de personalidad en el ejecutado, si ustedes quieren. Tampoco está taxativamente establecida y hay que ver cómo la cuadramos. Pero ahí de
fideicomiso, como al ejecutado. Y luego, las cosas estas puramente formales, sí deberían ustedes hacer el esfuerzo de ya tenerlas como automáticas, que no les siga causando problemas en su calificación y en sus exámenes, etc. Y después para su vida profesional, por supuesto, pero que no les siga causando problemas, temas formales que ya hemos discutido. Aquí, por ejemplo, no se pide que se admita para hacer trámite de excepción. ¿Qué más? Se pide, por ejemplo, que se declare su lugar en juicio, o se declara su lugar en la demanda. No se pide que se declare que no hay lugar a la ejecución. Y el otro más. No es necesario, de hecho, para mí quedaría mejor hacerlo al inicio del desarrollo de la excepción en los hechos. Entonces yo diría, simplemente, excepción de falta de personalidad del actor, punto. Y cuando empiece a desarrollar sus hechos puede decir, planteamiento de esta excepción está permitido por el inciso tal del artículo 19. Y en este que es taxativo se quedaría ahí. Ya luego si fuera alguno de los otros que usted tiene, como la falta de liquidez, por ejemplo, que en este caso, podría decir, el planteamiento de esta excepción está permitido según el inciso tal del artículo, porque uno de los requisitos necesarios para el ejercicio de la acción es la liquidez de la obligación, y en este caso, al no ser liquida la obligación, pues no se pone el requisito. Pero lo que me llamó la atención, porque habría que hacerle la observación a este caso, es que dice de la excepción de falta de personalidad. En este caso se dio pues que el mandatario del fideicomiso de administración de la entidad tal, el señor fulano de tal, adolece de falta de personalidad. Y ahí sí estamos hablando de ahí estamos hablando de que no se está fundamentando adecuadamente la excepción. Cuando, como en este caso, existe un representado que es parte del proceso y un representante que comparece en su nombre del proceso, el que es parte del proceso y puede o no tener legitimación es el representado. En este caso, el fideicomiso. El mandatario nunca podría o no tener legitimación, a no ser que además de ser mandatario fuera parte del proceso, pero en líneas generales solo aparece como mandatario y nunca puede tener legitimación. Entonces no puedo fundamentar la excepción argumentando que el mandatario no tiene legitimación. Tengo que fundamentar la excepción argumentando que el mandante no tiene legitimación. Y probablemente por el hecho de que fue muy rápido lo que hicimos, las necesidades de que diera tiempo de terminar en el periodo de clase, que voy a hacer un par de comentarios, creo que nadie llegó a aterrizar realmente el argumento que fundamentaría esta excepción. Sí, de estos trabajos que leí salvo esas observaciones, pues más o menos tenían la idea. Dicho sea de paso, no lo leí todos, porque estos 3 o 4 que comentamos, y sí les recuerdo que parte de lo importante de lo que tendrían que rescatar ustedes de este ejercicio es sobre todo lo que les comentaba la clase anterior, en el sentido de que para resolver exámenes tienen que ajustarse estrictamente
a lo establecido en el caso. Cuando planteamos un caso en un examen, partimos del supuesto. La única forma de hacerlo real, digamos, sería que les entregara un expediente completo que ustedes lo analicen. Obviamente la cuestiones de tiempo y demás no se puede hacer. Entonces partimos del supuesto de que ya ustedes analizaron el caso y lo que tienen frente a ustedes son los hechos relevantes del caso. En muchas ocasiones yo en los exámenes pongo solo hechos relevantes, en otras ocasiones pongo los hechos relevantes y además algunos que no los ocupo para ver si ustedes saben discernir si tiene alguna relevancia o no. Como por ejemplo, si me pongo a escribir que si el demandado tiene su domicilio aquí y el demandante allá, son cuestiones que nos podrían hacer alguna referencia a la competencia, y resulta que la competencia estaba bien. Entonces simplemente para ver que ustedes pueden analizar que la competencia sí está bien determinada y que no van a plantear una excepción de competencia que es improcedente. Entonces, pero en líneas generales el mensaje que les quiero hacer aquí es que en el caso que yo les planteo en un examen siempre ya está inmerso el hecho o los hechos que son necesarios para que ustedes puedan, en este caso, ejercitar su mecanismo de defensa. Entonces, cosas como lo que hicieron algunos, que se inventaron que es una excepción de pago parcial o una excepción de pago total, o que si más se protestó la falta de pago del pagaré, cuando no constan en la narración del caso, pues obviamente tienen una repercusión grande en la nota, que fue lo que a algunos de ustedes les pasó, que plantean una excepción que no es procedente según el caso y dejen de plantearla que es procedente según el caso. O sea, tengan cuidado con eso. Pues les decía que sí tenían, con el tema este de la legitimación, más o menos la idea de cuál era el tema aquí, pero les faltó un poco llegar a aterrizar realmente en el argumento. En líneas generales, lo normal que pasa en un proceso, olvidándonos por un momento de este caso en particular, lo normal que pasa en un proceso es que un proceso se sigue entre personas. Casos como este, yo sí he visto algunos en la práctica, pero digamos que son lo menos. Lo normal es que sí sean personas individuales o personas jurídicas las que figuren en el proceso. Y entonces lo que tenemos cuando existe una falta de personalidad es que por alguna razón una de esas personas, sea el demandante o el demandado, no tiene legitimación, es decir, no tiene una vinculación con la materia del proceso que hace que el demandado deba responder de esa demanda o que el demandante tenga la actitud para plantear esa demanda. Eso tiene una distinción muy delgada, pero sí lo tiene, con el derecho de fondo. Cuando hacemos referencia a que si hay o no hay legitimación, no estamos haciendo referencia a que si la persona tiene o no tiene el derecho, sino que si de conformidad con los hechos expuestos en la demanda, si esos hechos fueran ciertos, sería este el que tiene la posibilidad de demandar y este el que tiene que soportar esa demanda. Y entonces, cuestiones que fundamentan la falta de personalidad en la práctica, pues podría ser cosas como la demanda gira en torno a un contrato y este que está demandando no fue parte de ese contrato, etc. En este caso, el tema era, pues como les digo, para empezar, bastante fuera de lo común y además iba un poco más allá de esto, que no era simplemente que existiera una diferencia entre quien tenía la legitimación con los hechos expuestos en la demanda y quien en realidad estaba demandando, sino que además esto que estaba demandando, que era este fideicomiso, no tiene personalidad jurídica. Entonces hay una doble razón ahí de por qué existe falta de personalidad. Entonces efectivamente por ahí en alguno de estos trabajos se hace ver que de conformidad con el Código de Comercio, bueno, creo que es lo primero que les voy a decir es una de los, de conformidad con el Código de Comercio, el contrato de fideicomiso lo que consiste es en que una persona le aporta al fiduciario ciertos bienes para afectar la
determinado. Ese fiduciario necesariamente tiene que ser un banco. Entonces, para empezar, habría que hacer ahí alguna argumentación al respecto, en el sentido de que los bienes tuvieron que haber sido aportados a un fiduciario y que ese fiduciario tenía que ser el banco, en este caso este banco ABC. Por lo tanto, si el endoso se hizo a favor de algo, no del fiduciario, sino del fideicomiso en este caso, pues existe un defecto en el endoso mismo. Luego, lo que sí me describía alguien por ahí es dentro de la normativa del fideicomiso del Código de Comercio, dice que el fiduciario es el que tiene que ejercer los actos para defender el patrimonio fideicomitido y que por lo tanto es ese fiduciario que tenía la legitimación para promover el proceso. Y algo que también me dijeron por ahí es de conformidad con el Código de Comercio, el contrato de fideicomiso no da lugar al nacimiento de una persona jurídica y por lo tanto este fideicomiso como tal no tiene personalidad jurídica. Pero aquí viene lo que les decía, que hace falta de alguna forma terminar el argumento. De acuerdo, el fideicomiso no tiene personalidad, el contrato de fideicomiso no da nacimiento a una persona jurídica, por lo tanto el fideicomiso no tiene personalidad jurídica. Pero entonces habría que haber rematado el argumento haciendo referencia al derecho civil. Porque, ¿qué quiere decir que alguien o algo tenga personalidad? Eso no lo vemos aquí en el Código de Comercio. Simplemente estamos diciendo, el fideicomiso no da lugar al nacimiento de una persona jurídica. Pero, ¿y en qué afecta, para efectos del proceso, que este fideicomiso no tenga personalidad jurídica? Tenemos que ir al Código Civil para establecer que la personalidad implica la posibilidad de adquirir derechos contra organizaciones. Entonces, sí, como el fideicomiso no tiene personalidad jurídica, nunca pudo haber adquirido la titularidad sobre ese pagaré. Y entonces regresamos al Código de Comercio. El Código de Comercio dice en el artículo 617, mediante la acción cambiaria, el último tenedor del título puede reclamar el pago, y ahí dice que puede reclamar el pago. Entonces, ya habían establecido que ese fideicomiso no constituye una persona jurídica, por lo tanto no podía adquirir derechos ni contraer obligaciones. Entonces ya podemos decir, si no puede adquirir derechos ni contraer obligaciones, nunca pudo haber adquirido la titularidad sobre ese pagaré, por lo tanto, entonces sí no tiene legitimación para promover esa demanda. Y para terminar el argumento, no podía comparecer al proceso, no podía ser parte del proceso, porque el artículo 44 del Código Procesal Civil y Mercantil dice: tendrán capacidad para litigar las personas que tengan libre ejercicio de sus derechos. Y luego dice: las personas que no tengan libre ejercicio de sus derechos a través de sus representantes, etc. Pero solo permite el código que litiguen personas. Y nuevamente, si algo que el fideicomiso no es una persona, pues no puede figurar como parte del proceso. Y ahí se cierra el argumento. Entonces, sí. La consecuencia de esa excepción sería que no se parece. La consecuencia de la excepción es que el fideicomiso, todo ese nombre que ven ahí, carece de legitimación para promover el proceso. Y es correcto, porque se me hace bien difícil el decir dentro de la excepción que tal no tiene legitimación activa, pero sin decir quién en realidad la tiene. Sin decir quién en realidad la tiene. Porque vamos, yo pensaba que aquí en este caso el banco era el único facultado para exigir, pero no sabía cómo no hacer mención a eso, porque no es algo que me beneficie. O sea, decir que no, pero sí, No, eso no necesariamente le perjudica. De hecho, probablemente fue su trabajo el que le digo, que les decía que sí es correcto el argumento cuando se dice que
porque es más o menos lo mismo cuando usted plantea una excepción de incompetencia. Usted dice, este juez no es competente por estas razones, el competente era este otro por estas razones. Entonces lo mismo cuando plantea una excepción de falta de personalidad, usted puede decir, este no tiene legitimación por estas razones, y que hubiera tenido legitimación, hubiera sido este otro por estas razones. Y luego estaba el tema de la representación, de la falta de personería, que viene a ser un poco accesorio, si ustedes quieren, en mi caso, pero de todos modos no hay que despreciarlo. Como les decía en la clase anterior, cuando uno tiene la posibilidad de plantear muchas excepciones, no porque considere que una de esas está muy bien fundamentada y cree que se la van a declarar por lugar, implica que deje de plantear las demás. Entonces, pues aquí, aunque el tema de la falta de personalidad y el tema de la liquidez parecerían ser muy sólidos, por eso deberíamos desatender el tema de la falta de personería. Normalmente la falta de personería, como les decía, no es común que se den este tipo de casos en los que figura como parte en el proceso algo que ni siquiera es una persona. Entonces, normalmente cuando hacemos referencia a una excepción de falta de personería es por alguna de estas situaciones, porque definitivamente es que está supuestamente representando al otro no tiene esa representación, porque sí tiene la representación pero no la acredita, no acompañó el título de su representación, porque sí acompañó el título de la representación pero no tenía facultades suficientes, o porque acompañó el título de la representación pero no estaba inscrito, por ejemplo. Esos son como los casos más comunes. Pero en líneas generales, la excepción de falta de personería a lo que atiende es a la existencia de deficiencias en la representación. Esos son los casos más comunes, pero no quiere decir que sean los únicos. Entonces, en este caso, la deficiencia en la representación, ¿en lo que consiste? Es en que algo que no es una persona otorgó un mandato a favor de esta señora que está compareciendo al proceso. Entonces, ahí para argumentar esa excepción, nuevamente hubiéramos tenido que retomar aquello de qué es la personalidad y qué implica la personalidad, esa posibilidad de tener derechos contra la obligación, que por lo tanto, si este fideicomiso no es una persona, pues no tiene esa potestad de otorgar un mandato de conformidad con el Código Civil, donde se regula el mandato, porque dice que por el contrato del mandato una persona otorga otra representación, etc. Entonces, si esto no es una persona, por lo tanto no puede tener derechos contra obligaciones y no pudo haber otorgado el mandato, pues esa representación es defectuosa, aunque formalmente existe el contrato de mandato y está inscrito, y eso hubiera sido lo que hubiera afectado a la excepción. Y con lo que hablaba de la representación legal, siempre he tenido la duda. Si usted demanda o lo demandan, pero la representación legal está vencida, pero es el único representante legal, con lo que dice el Código de Comercio, de que hasta que no haya un nuevo representante, continúa, aunque esté vencido, ¿cómo lo? No debería existir un problema al respecto, a no ser que el que plantea la excepción compruebe que sí existe un sustituto. Si no, es completamente válido. Incluso para defender, digamos, usted comparece como gerente, no, se puede ser como administrador único de una sociedad. Y entonces, con un nombramiento que le otorgaron hace 5 años, comparezco yo diciendo que el nombramiento no podía ser por más de 3 años, efectivamente no estuviera 3 años y ya estaba vencido. Entonces, aunque yo no argumentara la existencia de un sucesor, si usted tiene claro que usted sigue ejerciendo el cargo precisamente porque nunca ha designado un sucesor, usted podría obtener una certificación del registro mercantil en donde le hagan constar cuáles son los representantes de las personas que tienen representación de la vigente de la sociedad. Si ahí aparece que usted es la única, pues obviamente prueba más que suficiente de que la norma del artículo del Código de Comercio se aplica. Sí. Sí, se admitiera como usted lo explicó, que la acción cambiaria fue promovida en contra del principal obligado, cuando en realidad la persona que es la demandada no es el principal obligado, sino es obligado en la vía de regreso.
¿cómo se encuadraría esa circunstancia en alguna de las resoluciones? Yo tal vez diría, dentro de esta que hace referencia a los requisitos necesarios para la ejercicio de la acción, porque digamos, en ese caso, no es que el ejecutado no tenga legitimación, sí tiene legitimación porque es obligado, pero es obligado en la vía de regreso. Pero, dice la norma, la acción cambiaria directa se puede promover en contra de ellos, y la acción cambiaria de regreso en contra de nosotros. Entonces, ese es el requisito para el ejercicio de la acción se lo usa en este caso. Digamos, algo la cuestión del tiempo, en la diferencia entre puedo promover hasta cierto tiempo al principal obligado y hasta cierto tiempo a los de vía de regreso. ¿Qué debería de resolver el juez si alguien señala que no se designó una vía correcta, es decir, de regreso por directa, cuando en realidad estaba a tiempo para ejecutar en contra de cualquiera de esos dos? Para mí, es una demanda mal hecha y por lo tanto el juez debería rechazarla. Y si no la rechaza, le da trámite y el ejecutado plantea la excepción hasta de la que hablábamos hace un par de minutos, creo que el juez debería dejarlo en lugar, porque no es simplemente un tema de que el derecho existe y entonces hay huecos, sino que la ley establece canales para hacer las cosas, que es, incluso si nos vamos a algo que parecería ser menos importante todavía, si usted a su demanda no le pone lugar y fecha, pues el juez la tiene que rechazar. O sea, ¿para qué sirve eso? Para efectos prácticos no sirve para nada. Porque no hace diferencia alguna si hago mi demanda hoy y le pongo Guatemala, que es el 9 de abril del año 2015 y la presento hoy, a que si estando la demanda exactamente igual con la fecha de hoy, la presento dentro de 3 meses. Lo que importa es cuando me ponen un sello de recibimiento. Y la fecha esa que le pongo ahí, el lugar y la fecha, no tiene absolutamente alguna utilidad en el proceso. Sin embargo, es un requisito. Si no lo cumple, el juez tendría que rechazar la demanda. Y si no la rechaza y la otra parte no se va a pues tendría que declarar los lugares del mecanismo de defensa. Sí. En este caso concreto, ¿cuál de las dos excepciones sería más aplicable? O posiblemente las dos, la falta de posibilidad o la tercera parte de la número 12, que es las que se basan en la falta de los requisitos necesarios para el ejercicio de la acción. La que es específica es la de la falta de personalidad. Esa no podría dejar de plantearla. ¿Okay? Para efectos para efectos del argumento de la legitimación. ¿Cómo no? Porque digamos también está el otro argumento de la representación. Y ese argumento de la representación, como ese sí no está taxativamente establecido en ninguno de los incisos, tiene que ver en dónde lo encuadra. Y tal vez el que le queda más apropiado sería encuadrarlo en ese otro, de la falta de los requisitos necesarios para el ejercicio de la acción. Entonces ahí podría decir, uno de los requisitos necesarios para el ejercicio de la acción es que si el actor comparece a través de un mandatario, el mandato es otorgado de conformidad con las formalidades legales y luego desarrolla el argumento de excepción. Entonces, en cuanto a la legitimación, necesariamente tiene que plantear la falta de representación. Si quisiera, pero esto segundo ya es opcional, si quisiera, lo puede complementar con el otro, porque también un requisito necesario para el ejercicio de la acción es que las partes tengan legitimación, y si uno de los dos no la tiene, pues también se incumple, pero la primera no lo puede dejar de tocar. Y en el tema de la moneda, o en el tema del error del país, que no existe en ese país, ¿en dónde se encuadraría específicamente esa excepción? Yo también la plantearía dentro de la falta de requisitos necesarios para el ejercicio de la acción, porque si vamos al Código de Comercio, el procesal civil, el artículo 327 dice, el 328, además de las disposiciones especiales previstas en este título y en el siguiente, se aplicarán las normas correspondientes a la vía de apremio. Y dentro de las normas de la vía de apremio, dice, procede la ejecución de un vía de apremio cuando se promueven de todos los siguientes títulos, siempre que traigan aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquido exigible. Entonces, un requisito necesario para el ejercicio de la acción en un juicio ejecutivo es que el título traiga aparejada la obligación de pagar una cantidad de dinero líquido. Incluso dentro del juicio ejecutivo, remarca el tema este,
exigible, ¿por qué? No es líquido. Exigible podrá ser, lo que no es líquido. Porque son dos cosas distintas, eso siempre hay que separarlos. Ok. Pero fíjense que me causa un poquito de curiosidad esto, de la liquidez, porque tengo entendido que la liquidez es que lo que se exige esté como una cifra determinada, digamos, en este caso era $1.000.000 o $1 millón, entonces está como determinado que es $1 millón, entonces digamos que el nombre de la moneda esté escrita correctamente, para mí no es que lo deje de ser líquido, porque la cantidad específica está, como, digamos que si yo vengo y pongo que eran quetzales, o pongo quetzales con S, digamos, y que escribo mal el nombre de quetzales, no tendría que ser significativo para que la cantidad deje de ser líquida. Tal vez el ejemplo no es tan apropiado, porque en eso de los quetzales es un error ortográfico y sí es más o menos frecuente que los errores ortográficos en los tribunales no se los toman tanto en cuenta. Dicen que es evidente que es un error, pero que la definición fue de tal. Aquí ya no es solo un tema de un error ortográfico. Aquí, por supuesto, tiene usted razón, hay una cifra numérica, pero no dice una cifra numérica de qué. O sea, sí lo dice, pues, pero no se refiere a algo real. Entonces, eso sería más parecido a que usted dijera, libro un pagaré por $1 millón. ¿Qué? Saber, la cantidad numérica ya está, pero no está definida la unidad monetaria, que sería lo indispensable en ese caso para saber de qué estamos hablando. Y la unidad monetaria en ese caso tiene que ir amarrado al Estado que lo respalde. Porque si también siguiéramos ese ejemplo, si uno se pone $1 millón, hay dólares de diferentes países, hay dólares X número de dólares, o sea que tiene que ir, para que sea líquida y exigible, tiene que tener todos esos requisitos. Así es. Vicky, tengo una duda. O sea que en esta cantidad sí es exigible y no es líquido. Digamos que no tengo un argumento para decir que no es exigible. Ah, pero Sí tengo un argumento para decir que no es líquida, no tengo un argumento para decir que no es exigible. sí, pues. Entonces ahí era la que cuadraba los requisitos esenciales, ¿verdad? Sí. Ah, Bueno, entonces si quieren, sí, perdón. Es que regresando a lo de la ley de liquidez, que a mí siempre me ha causado duda el artículo 621 ¿600 qué? 21, Ajá. que dice deudores principales y luego lista contra todas las personas que pueden citar la acción cambiaria y los califica todos de deudores principales. Entonces, Vamos a ver, dice, el tenedor del título puede ejercitar la acción cambiaria contra el librador, el aceptante y los endossantes anteriores a él, los avalistas, sea conjuntamente o únicamente contra alguno o alguno de ellos como deudores principales, sin perder en este caso la acción contra los otros y sin obligación de seguir el orden que las firmas guarden en el título. El mismo derecho tendrá todo obligado que haya pagado el título en contra de los secretarios anteriores. Este es un error de redacción de la norma. La norma no está haciendo referencia a la acción cambiaria en la vía directa o a la acción cambiaria en la vía directa de regreso. Está haciendo referencia a la acción cambiaria en general. Entonces dice, el tenedor del título puede ejercer la acción cambiaria contra el librador, el aceptante, los endossantes anteriores a él y los avalistas, sea conjuntamente o únicamente contra alguno o alguno de ellos. Y en realidad, la norma no hace referencia a principal obligado, que es la terminología que sería propia de los tipos de crédito, sino hace referencia a deudores principales. Entonces, para mí es más un error de redacción de la norma. A lo que se refiere la norma en realidad es que usted puede demandar a cualquiera de estos. Entonces, si quieren, dejamos ahí los comentarios de este caso. Tengo otro caso, pero para que lo podamos resolver, necesito que me cumplan lo de la media hora. Entonces, el caso es este: media hora para resolver. Bueno, veamos entonces. ¿Es poco tiempo lo que tuvieron para
media hora para resolver un caso, aunque no sea un memorial muy adornadito y con florecitas, algo tengo que tener terminado en esa media hora. Entonces, eso. Veamos entonces el caso. Decía, su cliente celebra en escritura pública un contrato de apertura de crédito en cuenta corriente. Su cliente es el acreditado. En el contrato se pone a su disposición la suma de hasta 500,000 quetzales. El contrato se celebró el 10 de noviembre de 2014 con un plazo de 1 año. Quedó pactado que el contrato que el acreditado debía dentro de los 5 días que siguieran al vencimiento del cada mes calendario para hacer pagos de por lo menos la mitad del saldo adeudado a esa fecha. Su cliente ha sido demandado a un juicio ejecutivo para que pague los 500,000 quetzales a que se hace referencia en el contrato. El título ejecutivo es el testimonio de la escritura. La única explicación que se da en la demanda respecto a por qué se está demandando antes del vencimiento del plazo es que en el contrato quedó estipulado que ante la falta de pago de 2 mensualidades se podría dar por vencido el contrato y demandar el saldo adeudado. Entonces vamos a ver qué plantean ustedes. Ahora es con la finalidad de lograr la ejecución y interponer excepción de invalidez del título ejecutivo. Por eso ustedes como el objeto de poner la ejecución y plantear excepción de las que se basan en la falta de los requisitos necesarios para el ejercicio de la acción es con la acción cambiaria, que normalmente ajustada al 619. Me parece como el objeto de ponerme la ejecución y interponer excepción de pago parcial y falta de liquidez de la obligación de conformidad con los siguientes hechos. Nuevamente, de conformidad con lo que está expuesto en ese caso, no se puede poner una excepción de pago parcial. Como el juicio ejecutivo promoviendo en contra y por este acto plantea la excepción de inexistencia de cantidad líquida. No es que existan nombres específicamente para estas excepciones, pero sí es más apropiado decir liquidez. Inexistencia de cantidad líquida y exigible en eficacia del título ejecutivo. Si te queremos ver un espacio de lo que estamos hablando. En realidad, con la ejecutivo, por eso ponerme el juicio ejecutivo promoviendo en contra y interponer excepción de inexigibilidad de la deuda. Excepción de inexigibilidad, ponerme la excepción, interponer la excepción de inexigibilidad de la obligación. Ponerme el juicio ejecutivo y interponer la excepción de inexigibilidad de la obligación. Por eso como el objeto de ponerme la excepción de interponer la excepción de inexigibilidad de la obligación. Bueno, el objeto de ponerme la ejecución de deducir la excepción de ineficacia del título en contra del juicio promovido por la entidad. Nuevamente, las excepciones no se promueven en contra del juicio, simplemente planteo la excepción cosa. Me parece que ponerme la ejecución y interponer la excepción de inexigibilidad al monto. Por eso, con el objeto de poner la excepción de ineficacia del título ejecutivo. Me parece
La mayoría de los casos de los trabajos plantean o excepción de liquidez o excepción de inexigibilidad de obligación. Tengo aquí un par que plantean los dos, tengo por aquí varios que se refieren a la ineficacia del título, pero tendríamos que leer esto para saber la ineficacia del título basada en qué. Básicamente, si nos concentramos acá en el caso, tenemos por aquí un par de cuestiones que hay que remarcar. Primero dice que su cliente celebra en escritura pública un contrato de apertura de crédito corriente. Entonces, lo primero que tendríamos que tener presente para ver qué se puede hacer acá es saber cómo funciona un contrato de apertura de crédito, sobre todo cuando es escritura corriente. Aquí básicamente la idea es que un contrato de apertura de crédito, si yo soy el acreditado, a mí no me dan el dinero, ponen a mi disposición una línea de crédito. No podría ser que yo nunca use el dinero. Aparte, como es en cuenta corriente, lo que quiere decir es que yo puedo ir haciendo abonos a cuenta de la obligación y eso restaura nuevamente la disponibilidad, de tal manera que si yo dispongo de 200,000 quetzales, pues me quedo usando por disponer de 300,000. Pero si abono 50,000 quetzales a la obligación que tengo, pues mi saldo por disponer se vuelve de 350,000 y así estoy jugando durante el plazo de la obligación con los abonos y los cargos. Y luego en este caso en particular, pues sí se establecía que tenía que ir haciendo pagos cada mes de la mitad del saldo para que estuviera donada esa fecha. Entonces está ese contrato, que es un contrato de apertura de crédito. El contrato es hasta por 500,000 quetzales, pero luego resulta que me demandan para que pague los 500,000 quetzales a que se refiere la obligación. Entonces ahí, por supuesto, tendríamos que ver el caso concreto para saber exactamente qué habría pasado, pero de conformidad con lo que está planteado en este caso, se podría plantear efectivamente una excepción basada en que la cantidad que se me está reclamando no necesariamente es lo que adeudo, porque yo tenía que ir haciendo abonos parciales de la mitad de la obligación y aquí en ninguna parte se dice de cuánto fue que se dispuso. Entonces, perfectamente de como está planteado el caso, podríamos creer que se puede plantear una excepción de liquidez basada en que me está reclamando la totalidad de la obligación sin que vaya dispuesto efectivamente de la obligación. Pero más allá de eso, no importa en realidad si dispuse de toda la suma de dinero o no dispuse de un solo centavo. Con base en este contrato, nunca se puede romper el objetivo. Porque la idea del título ejecutivo es que en el propio título conste la obligación de pagar una cantidad de dinero que sea líquida, que sea exigible. Y aquí en el propio título no consta eso. Aquí en el propio título lo que consta es una posibilidad de adquirir una deuda. Pero en ese título no dice si yo dispuse de 1,000 quetzales, de 5,000, de 100,000, de 200,000, no dispuse de un solo centavo. Tampoco en el título consta si yo hice pagos o no hice pagos en cuenta de la obligación. Entonces no importa en realidad qué es lo que haya pasado, si debo todo, debo menos o no debo nada, sino lo que importa aquí es que el título no contiene una obligación de pagar una cantidad de dinero líquido. Para que exista una cantidad de dinero líquido tenemos que acudir a un proceso de conocimiento en donde se compruebe que dispuso de estas cantidades de esa persona. Y si la otra persona quiere argumentar que hizo algunos pagos, pues comprobar la existencia de esos pagos, pero en el título eso no consta. Y luego el otro tema es que dice por acá que el contrato se celebró el 10 de noviembre del 2014, con un plazo de un año, que obviamente no ha vencido. Y aquí viene lo importante que les decía, ¿se recuerdan cuando ustedes presentaron algunas demandas en donde en el contrato se establecía la posibilidad de darle por vencido si existía un incumplimiento de la obligación, pero no se decía expresamente en la
esta cláusula que decía que se crea el contrato, siempre que se incluyera con el pago de responsabilidades. Pero, como esa es la única explicación que se dio en la demanda, pues entonces en la demanda nunca se dijo, aquí se produjo ese incumplimiento de por lo menos 2 mensualidades, y con base en esa facultad que me da el contrato, es que damos determinado el plazo del contrato. Entonces, básicamente, aquí lo que procedía son 2 excepciones. Una excepción de liquidez de la obligación y una excepción de inexigibilidad de la obligación. Por eso que de esos trabajos obviamente no nos da tiempo de leer, pero por lo menos por nombre fueron los únicos 2 en donde se hizo el planteamiento de esa forma. Y por ahí pasé alguno que hacía referencia a una excepción de ineficacia, de iniquidez de la obligación y de inexigibilidad de la obligación. Aunque son 2 cosas que en el caso de los procesos de ejecución van íntimamente ligadas, que ambas son requisitos para la procedencia de la ejecución, son 2 cosas distintas entre sí. Una cosa es la liquidez de la obligación y otra cosa es la exigibilidad de la obligación. Entonces debería plantear 2 excepciones separadas. Y estos otros que se refieren a la ineficacia del título, casi con seguridad lo plantearon por alguna de esas 2 razones, por las 2 al mismo tiempo, o alguien plantea la ineficacia del título por otra cosa. ¿No? Entonces, seguramente todos estos se refieren a uno de esos argumentos. Si se refieren solo a uno de esos argumentos, están dejando de hacer valer el otro. Y si se refieren a los 2 en una misma excepción, pues no están atendiendo a eso de que se trata de 2 cosas distintas. Entonces deberían ser 2 excepciones. El hecho de que no se pague un juicio ejecutivo no sería como la primera excepción que se puede hacer. No es válido el juicio ejecutivo. Lo que pasa es que eso lo haría valer en la excepción de la obligación. Precisamente por eso es que no se puede poner el juicio ejecutivo. Lo que no me queda muy claro, la definición de interés y de flexibilidad. En el juicio ejecutivo y en la ejecución inmediata, en ambos casos, la ley dice: procede de ejecución, de alguno de los siguientes títulos, y el requisito es en cualquiera de todos esos títulos que traigan aparejada la obligación de pagar una cantidad de dinero exigible. Como la ley dice que el título tiene que traer aparejada esa obligación, lo que tenemos que entender es que la obligación debe constar en el propio título. Entonces, si en el propio documento, si el documento no me es suficiente a mí para establecer que la cantidad de dinero sea líquida, sea exigible, entonces el documento no puede ser ejecutivo. ¿En qué consiste la liquidez? La liquidez consiste en que la obligación esté determinada, esté establecida en una suma de dinero determinada, en una cifra numeraria, 1,000 quetzales, 5,000 quetzales, $10,000 de los Estados Unidos de América, o si quiera, esté establecida en una cifra concreta. Ahora, si por ejemplo yo le choco su carro a usted y en escritura pública me reconozco su deudor por la suma a la que ascienda la reparación que usted le tenga que hacer a su carro, ahí la cantidad es líquida. Usted podrá decir: pues mire, yo se reconoció mi deudor y ahora resulta que la reparación me salió en 50,000 quetzales y quiero cobrar 50,000 quetzales. Bueno, pero tendrá que seguir un proceso de reconocimiento individual. Y ese contrato, para lo único que va a servir es para una prueba de que existió un reconocimiento de la responsabilidad, pero ahí en el proceso de reconocimiento no se cuenta la obligación. Ahora, si en el mismo caso yo le echo por su carro a usted y ya no nos queríamos poner en el tema de tener que ir al taller, etcétera, yo me reconozco de una vez al dos y una cantidad, aunque salga más o salga menos la reparación del carro, usted ya tiene una cantidad establecida en el contrato, y por lo tanto si está en el figura público o en un privado por una necesidad, usted ya puede hacer bien. Ahora, la exigibilidad de la obligación, a lo que se refiere, es que no haya otro plazo pendiente de cumplimiento o una condición que normalmente sería una condición suspensiva pendiente de cumplimiento.
En este caso, digamos, lo que estaba establecido es que el contrato tenía un plazo del 10 de noviembre del 2014, por un año, que obviamente decía el 9 de noviembre del 2015. A partir del 10 de noviembre del 2015, es decir, al día siguiente, ya que el contrato está vencido, el acreedor puede reclamar el cumplimiento de la obligación, porque ya venció el contrato. Mientras tanto, en líneas generales, no. Ahora, el contrato sí permitía que se diera por vencido el plazo anticipadamente, sí se dejaba de pagar sus mensualidades. Pero, para que la obligación sea exigible antes de la fecha limitada, tiene que hacer el acreedor uso de esa facultad. Si simplemente dice, yo podría dar por vencido el contrato, y se queda ahí, entonces no está haciendo uso de la facultad. Entonces, tiene que decir, yo podía dar por vencido el plazo de la obligación si se cumplían esos supuestos. Esos supuestos se cumplieron por estas razones, y como se cumplieron, doy por vencido el plazo de la obligación. Entonces ya tiene una obligación que es el plazo vencido, por lo tanto es exigible. En este caso, no, el plazo no había vencido, ni lo está dando por vencido. O sea, que no lo está dando por vencido porque no da la explicación del por qué le está por vencido. No solo no da la explicación de por qué lo está dando por vencido, sino que no lo da por vencido. O sea, vamos a ver, la cláusula lo que dice es, si el deudor deja de pagar 2 mensualidades, el acreedor tiene derecho a dar por vencido el plazo de obligación. Entonces, para que eso permita que usted promueva la demanda antes de tiempo, usted tiene que decir, en la cláusula tal del contrato, quedó establecido que se pasaba tal cosa, se puede dar por vencido el plazo de obligación. Efectivamente, el deudor incumplió con el pago de 2 mensualidades. Efectivamente, dejó de pagar durante los meses de febrero y marzo del año 2015. Por lo tanto, en uso de la facultad establecida en el contrato, doy por vencido el plazo de la obligación, procedo a reclamar mediante el plazo de obligación. Entonces son 3 cosas. Tiene que hacer referencia a la posibilidad que le daba el contrato, tiene que hacer referencia al aspecto fáctico, a que efectivamente se cumplieron esos supuestos establecidos en el contrato, y luego remata diciendo que con base en esa posibilidad que le daba el contrato, que efectivamente se cumplieron esos supuestos, usted da por vencido el plazo de obligación. Yo leí un artículo en el cual se decía que debía darse un aviso por escrito, si se daba por vencido el contrato. No sé si tendrá que ver, porque ahí me detuve. Pero era para que dejaras de pagar. Pero eso es Es el 127. 127 del Código Penal. Dice el vencimiento anticipado, si el contrato señala un término para su cumplimiento, el acreditante puede darlo por terminado anticipadamente, previo aviso escrito al acreditado. Una vez dado el aviso, el acreditante no estará obligado a hacer más pago que asumir las obligaciones actuadas por el contrato. Pero eso se refiere a otra cosa. Yo ya no le voy a mantener a usted abierta la línea de crédito, pero si ese fuera el único tema, digamos, usted no ha incumplido con sus pagos, y lo que se estableció en el contrato, lo que yo estoy haciendo acá, es diciéndole que ya no le voy a mantener abierta la línea de crédito, eso no quiere decir que le pueda exigir el cumplimiento de la obligación antes de que esté en el plazo. ¿Sí? Usted mencionaba que este no es un título en donde puede ser susceptible de ese procedimiento, porque la cantidad no es líquida exigible. O sea, en este instrumento no está consignada la cantidad líquida exigible, por ser un contrato de crédito. O sea, separemos las cosas. Aquí de lo que estamos hablando es de la liquidez nada más. Por eso es que nunca podría seguirse esto en uso efectivo. Ahora, la exigibilidad no me da tanto problema. Me da problema aquí porque la demanda está mal hecha. Pero si yo hubiera hecho bien la demanda y le digo que efectivamente dejó de pagar las 2 mensualidades, por lo tanto estoy dando por vencido el plazo del contrato, entonces no tengo problema con la exigibilidad, solo lo sigo teniendo con la liquidez. Lo que me llama la atención y le quería consultar es lo siguiente: aquí el juez tuvo que haber calificado el título.
Sí. y además considerar lo suficiente y que la cantidad reclamada fuera líquida. Como en este caso no lo es, pero el juez sí lo calificó como válido. Ajá. Para el caso del ejercicio. O sea que se puede dar la posibilidad que un juez cometa Por supuesto. esta acción de que lo considere suficiente, aunque no lo sea. Sí. Que es lo mismo que pasa en un proceso, en cualquier proceso que usted presenta una demanda que no cumple los requisitos legales. Y en teoría el juez la debería rechazar. Pero si no la rechaza y le da trámite, yo como demandado puedo